Bien, Simposio Internacional sobre Lengua y Territorio. Creo que primera vez estamos debatiendo esta temática. Hemos estado trabajando mucho en la parte lingüística como tal, de manera seca, y ahora unir, hablar y conversar sobre el territorio más es en realidad un debate muy rico, es una socialización, un simposio de mucho conocimiento, de intercambio, de interacción. Me parece muy interesante y nosotros como universidades indígenas también estamos en este camino. No solamente estamos en la universidad, sino estamos en trabajo casi durante 20 años en construcción de un Estado plurinacional en Bolivia, pero también esta construcción tiene que ver con la revitalización, fortalecimiento, normalización, normatización lingüística, pero lengua sin territorio y territorio sin lengua podría ser, bueno, un diálogo muy abstracto tal vez, pero ahora estamos ya fusionando, estamos ya tocando temáticas muy reales, concretas, según el avance que tiene el Estado plurinacional de Bolivia, porque Bolivia es un país plurinacional y lo plurinacional lo hacemos los pueblos indígenas, nosotros como quechuas, los hermanos toromonas, los hermanos Huenayec, los hermanos Esejas, Chacobos, Machineris y Aminawas, de todas las latitudes, quechuas, aymaras, uruchipáes, iruitus, estamos ahí. Este debate, justamente con la presencia de esta pluralidad de las naciones, pueblos indígenas. Yo ayer he estado conversando con por lo menos con 10 pueblos indígenas, representados por los técnicos del Instituto Lengua y Cultura de cada nación, pueblo indígena. Este debate se condensa no solamente ahora entre científicos, entre academicistas, entre teóricos, sino más bien ahora con los indígenas, los protagonistas de este proceso. Este simposio también se condensa en eso, ¿no? Entonces tenemos voz y voto, que podemos decir muchas cosas como indígenas. Personalmente yo soy quechua, soy cochabambino, ayopaya, independencia, pero convivencia territorial, convivencia espiritual, pero convivencia productiva, convivencia lingüística también, porque hasta mis 12 años yo no hablaba castellano, ¿no? Entonces he sido castellanizado en un contexto, una coyuntura de educación, de un sistema un poco colonizante, un poco que marginaba a nuestras lenguas, y nosotros pudimos ahora sobrellevar adelante y estamos en eso, y qué mejor sacar también desde la experiencia, no solamente hablar desde la razón, sino también hablar desde el sentimiento y del corazón. Bien, pareciera que el Simposio Internacional Lengua y Territorio, pareciera que este término más bien lo separa, ¿no? Lo fragmenta como dos temáticas, lengua por un lado y territorio por otro. No, yo lo considero más bien que es más complejo de este planteamiento. Nosotros en las comunidades indígenas, yo personalmente hasta mis 20 años trabajando, cultivando maíz, papa, trigo, junto con mis padres que no sabían leer ni escribir, entonces tuve la oportunidad de saborear el quechua, ¿no? El quechua todos los días. Entonces ahí yo vivía en un territorio, era mi comunidad, la gente, los abuelos, las abuelas, personas que ya mayores de edad, pero también jóvenes, esa intergeneración se interlazaba en un territorio. Y este territorio no solamente es conjunto de personas que viven en una comunidad, sino más bien es un conjunto de todo, ¿no? Es la naturaleza, nuestros lugares espirituales, nuestros ríos, el aire que respiramos en ese contexto. Entonces eso es el territorio. Territorio es lo que está bajo la tierra, en subsuelo, pero está sobre también, pero también todo el cosmos que nos... Y entonces la lengua más bien es el mecanismo, es el medio para poder comunicarnos entre nosotros, porque no hay que considerar que la lengua es solamente lo que habla la persona, sino también los animales comunican mucho, porque hay lecturas del tiempo que se hacen. Hay lecturas también de la naturaleza que se hace para realizar un cierto cultivo, una cierta cosecha. Incluso ya podemos pronosticar a través de otros lenguajes como el zorro, como algunos pájaros, como el viento, a veces viene del sur, a veces viene del norte. Entonces son lecturas del fenómeno, del contexto. Entonces el territorio y la lengua no puede estar separado en esta complejidad. Porque no es solamente, cuando siembras papa, no solamente siembras papa, hablas de la espiritualidad, hablas de la comunidad, hablas también tu preocupación, a ver cómo va a salir, cómo se va a producir o no. Entonces es una conversa también con la naturaleza, ¿no? Ahí se está debatiendo ahora sobre la parte de la ecología lingüística, ¿no? Esta ecología lingüística nosotros no la estamos teorizando, no lo hemos teorizado. Ahora la gente recién se dio cuenta y está empezando a teorizar. Nosotros lo vivimos, lo sentimos, lo disfrutamos
disfrutamos, lo respiramos, y entonces incluso en nuestros territorios soberanamente lo hicimos a través de nuestra lengua. La lengua ha sido un vehículo muy importante para la construcción y también la descripción del territorio, del contexto, que lo que tenemos. Nuestros animales son nuestros hermanos, las plantas también, porque respetamos también lo que tiene que ver la naturaleza. Entonces es importante, creo que esta conversa de lengua y territorio hay que más bien fusionar, hay que articular y complementar, porque no solamente es lengua, no solamente es territorio también, sino también es la parte espiritual, porque la espiritualidad, no estamos hablando de religión, no estoy hablando de budismo, hinduismo, no estoy hablando de catolicismo o cristianismo, no estoy hablando principalmente de las formas como sentimos nuestra realidad, nuestro contexto, a través de la lengua, en contexto de nuestros territorios indígenas. Antes de las universidades, antes de la creación de las universidades indígenas, bueno, quiero aclarar que somos 4 tipos de universidades en Bolivia: las universidades estatales autónomas, las universidades privadas, y hay otras universidades de régimen especial, y nosotros somos las universidades indígenas. En este 4 tipos de universidades, ¿qué se iba a hablar antes de universidades indígenas? Ni se lo pensaba. ¿Cómo los indígenas pueden prepararse? ¿Cómo los indígenas pueden estudiar? ¿Cómo los indígenas pueden estar regentando academia, ¿no? Entonces, así un poco hemos sido satanizados, hemos sido también discriminados y marginados. En ese contexto, no quisiéramos en estos tiempos que nuevamente las universidades autónomas, universidades privadas y universidades de régimen especial, pues estén al margen de esta construcción colectiva, construcción comunitaria de la parte lingüística, de la parte territorial de este complejo que vivimos en nuestras comunidades. Es que las universidades estatales autónomas ya deberían ser parte de esto, porque una universidad sin territorio, una universidad sin sociedad, entonces no tiene sentido de ser universidad, porque estas universidades, estas casas superiores de estudio forman recursos humanos, personas, sujetos, quienes van a servir a su propio país y transformar desde diferentes espacios, desde diferentes facultades, desde diferentes carreras, deberían ya estar involucrados en esta revolución democrática cultural que lo hemos llamado los pueblos indígenas, pero hemos planteado también que la educación debería ser ahora intracultural, intercultural y plurilingüismo. Eso es lo que hemos planteado también una ley, y la ley 070 Avelino Ciani y Elizardo Pérez. Ese es el sendero, porque hemos construido también junto con la CUB, con la Confederación de Maestros Urbanos y Rurales, con las organizaciones del Pacto de Unidad, y hemos trabajado también con los consejos educativos de pueblos indígenas, y así hemos construido de manera conjunta. Pero no cumplirlo, no debatir estas temáticas en las casas superiores de estudios, que la mayoría de las universidades estatales tienen más de 100.000 estudiantes, pues nosotros algún rato en el año 1990, 95 a 97 decíamos, nosotros a las universidades no pedimos que ingresen nuestros hijos, porque nuestros hijos ya están ahí. Lo que nosotros queremos que estas universidades respeten nuestra identidad. Cuando nuestros hijos ingresen a la universidad, ingresen indígenas y salgan indígenas, y no con la mente blanqueada, salgan pues con otra mentalidad, o que no se haya una extirpación de nuestros saberes y conocimientos. Y es momento y es hora para poder debatir y de sentarnos y después seguir trabajando, porque casi el 80% de los jóvenes que entran a las universidades estatales, sean privadas o de régimen especial, venimos de las comunidades, tenemos un territorio y manejamos una lengua, y que mejor fortalezcamos nuestra identidad, pero también desde las casas superiores de estudio en el Estado plurinacional. Bolivia está avanzando muchísimo, tenemos avances gigantescos, porque hemos estado debatiendo en Colombia, hemos estado en Córdoba, hemos estado en Ecuador, hemos estado en Guatemala, hemos estado también en otros espacios en Perú, pero hay países que sus gobiernos no los reconocieron a los pueblos indígenas. En cambio, Bolivia reconoce en su constitución, en esta carta magna, en este documento, en esta máxima normativa grande que nosotros mismos hemos construido, entre abarcas, entre ponchos, entre polleras, pero también entre corbatas, ¿no? Entonces, esta construcción ha sido de todos, y debemos ahora también seguir dando línea a nivel Latinoamérica y el Caribe, pero a todo el mundo también, porque Europa también nos ve como un país referente. Como ejemplo, ayer exponían los hermanos vascos, ¿no?, del Úscara. Entonces, es un idioma que ellos también están trabajando, pero no son plurinacional, es una forma de ver de diferente manera. En cambio, nosotros tenemos 36 maneras de ver el mundo,
36 puntos de vista, 36 maneras de sentir nuestra realidad desde nuestros pueblos indígenas. Eso es lo que queremos que las universidades implementen. No podemos ser los pueblos indígenas en la actualidad, en el siglo XXI, objetos de investigación, porque eso terminó. Queremos sentarnos de igual a igual.